Ya cuando lo tengan, se pueden poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está de siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, hermanos. Se pueden sentar. Gloria a Dios, aleluya. Mi testimonio comienza desde la edad de, ya iba para 13 años, cuando yo escuché la palabra del Señor. Y en ese tiempo yo visitaba a mi abuela. Y cada vez que yo pasaba por ahí a visitar a mi abuela, escuchaba a unas jóvenes cantar con un gozo, con una alegría que eso a mí me llenaba cuando iba pasando. Y tenía curiosidad porque pues yo me crié en un hogar que no es cristiano. Mi madre se decía católica, aunque no iba a la iglesia católica. Pero sí hacía sus votos, aunque no iba a la iglesia católica, y creía en sus imágenes y creía también en la brujería. Ahí podemos ver que la iglesia católica, bueno, ella no iba, pero la generación de mi madre creía en lo mismo que ella creía. Y pues el domingo estaba predicando el pastor sobre cómo trabaja el enemigo. Y pues dice en 2 de Corintios, que capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la humanidad. Aunque se digan que aman a Dios y que creen en Dios, pero si no están haciendo lo que a Dios le agrada, es en vano. Es en vano, porque su alma está perdida. Por eso vino Jesucristo a morir y abrirnos los ojos, a que nuestros ojos miren. A Él sea la honra y la gloria, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Y mi madre, a pesar de que que creía en esas cosas, ella nos inculcaba que nosotros no deberíamos de robar, no deberíamos de mentir, no deberíamos de andar de chismosos, no deberíamos de tomar, no deberíamos, bueno, tantas cosas que nos decía.
que las mujercitas deben de estar en casa. Fui educada de una manera que yo no fui destrampada, ¿sí? Como dicen se puede decir, no tengo la otra palabra correcta, porque se escucha fuerte, destrampada, pero se puede decir que no, que yo le tenía mucho miedo a mi mamá, ¿sí? Si mis primas me decían vamos a un baile, yo le decía no, porque mi mamá me va a pegar. Y pues crecí en un hogar, aunque en ese hogar no estaba mi padre, crecí en un hogar donde pues tuve un hermano que era muy alcohólico, ¿sí? Pero más que nada, pues yo estaba muy chica, no me di cuenta de tantos problemas que había en la casa. Ya cuando fui creciendo fue que miré las cosas. Y pues la verdad, el Señor, pues como dice la palabra, que antes de la fundación del mundo, antes ya nos tenía para que nosotros seamos salvos en sus propósitos. Y yo lo creo porque si no, no estuviera aquí, no estuviera hablando con ustedes, no estuviera creyendo en su palabra. Yo lo creo porque Él se ha glorificado, se ha manifestado en mi vida. Hasta este momento, el Señor nunca me ha dejado. Aunque dice su palabra, dice, nosotros permanecemos infieles, pero Él permanece fiel. O sea que es un Dios bueno, aunque como también es justo, es bueno. Y como les estaba comentando, yo pasaba en ese callejón, era un callejón. Y cada vez que yo pasaba a ver a mi abuela, a mi tío, porque ahí vivía mi tío con su esposa, yo escuchaba esas alabanzas. Yo nunca las había escuchado, alabanzas en mi vida. Y aquí sentía como cuando uno corre, ¿sí? Algo hermoso sentía. Y del lugar que me fuera derechito a ver a mi abuela, me iba atrás donde ella, pues se escuchaba que ella se bañaba atrás de la pared, porque había una pared. Y ella se oía que cantaba y se bañaba y cante. Y yo me sentaba a escucharla. Después me hice amistad de sus hermanas y ellas me llevaron a una iglesia. Cuando yo llegué a esa iglesia, en ese tiempo yo no entendía. Miré a esos siervos humillándose delante del Señor. Para mí no estaban orando, estaban gritando, me asustaron. Yo salí corriendo de esa iglesia, porque yo nunca había ido a una iglesia cristiana. Y ahí van las jóvenes detrás de mí, diciéndome, Leticia, espérate, ¿qué están haciendo? Están orando. Y ya me sentaron enfrente.
fue la lluvia de textos que me impresionó. Yo no sabía nada de la Biblia, absolutamente nada. Y me dieron una Biblia, me la prestaron. Y yo anhelaba saber de la palabra de Dios. Y empezaba a buscar, aunque yo no conocía la palabra, yo empezaba a buscar. Era como una sed tremenda dentro de mí. Y así, ya no tenían que decirme ellas, vamos. Y yo les decía, ¿cuándo van a ir? Y les preguntaba, ¿cuándo van a ir a la iglesia? Y ellas me decían, tal día, tal hora. Y yo me presentaba, pero mi mamá ya después ya no me dejó ir. Yo le rogaba a mi mamá, le decía, déjeme ir, mamá. No. Después llegó una hermana de Guadalajara, de Ameca. Llegó con una cajita con un disco. Se tenía que meter el lapicero para que yo pudiera escuchar lo que decía el disco. Y yo no le entendía mucho al disco, y yo pegaba mi oído al disco para que yo pudiera entenderle. Pero las pocas palabras que yo entendía me llenaban de gozo. Y yo le dije a mi hermana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Filo? Y ella iba a una iglesia bautista. Y a ella me empezó a explicar, pude entender más, porque no entendía la Biblia, por más que yo la leía, no la entendía. Estaba como aquel varón que se puso a leer el libro de Isaías y no entendía. Mas sin embargo el Espíritu Santo le dijo al siervo de Dios que fuera hacia él para que le explicara. Así estaba yo. La palabra. Ella se tuvo que regresar a Meca. Mi mamá viajaba mucho, aunque no tenía dinero, pero ella se daba el lujo de viajar. Se iba a Meca, a Acapulco, se iba a donde venden las joyas, a Iguala, al Manzanillo, hay tantos lugares. Se iba, a veces me llevaba, perdía escuela por meses por andar con ella. Y me dejó con mi hermana. Una vez vino mi hermana, vinieron dos hermanas mías, con la que me crié más, es con la más grande. Y resulta que ellos fueron a una iglesia. Yo no sé cómo se dio esa iglesia, no recuerdo, pero ahí yo empecé a ir a esa iglesia. De igual manera las alabanzas, a mí las alabanzas siento una conexión profunda, algo especial, algo hermoso con las alabanzas. Mi espíritu se eleva. Y yo me gozaba, pero en esa iglesia pasó algo tremendo. En poco tiempo, en esa iglesia hubo un desorden completo. En esa iglesia, la esposa del pastor se fue con un hombre, el pastor se fue con otra mujer. Se deshizo la iglesia, después estaban peleando por el terreno, por todo lo que se había hecho. Yo me quedé de a 6, no entendía. Yo no fui una persona que me guiara, ¿sí? No hubo nadie que me guió. Pero mi corazón deseaba
buscar de Dios. Y yo creo que es suficiente. El Espíritu Santo es más que suficiente. Porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo, ¿qué no hace el Espíritu Santo? Y ya después que se deshizo esa iglesia, llegó el suegro de mi hermana y se practicó en esa casa brujería. Entró la brujería en la casa de mi hermana. Y el señor, el suegro de mi hermana, a mí no me podía ver. No, ni quería que yo me acercara. Se miraba que me tenía coraje. Y yo no entendía. Ahora lo entiendo por qué. Y hacían sus cosas. Y yo miraba cosas en el ambiente, en la casa de mi hermana. Miraba cómo la cuna se movía. Miraba sombras. Miraba a un familiar flotar, salir de su cuerpo. Miraba muchas cosas. Yo no entendía. Y yo no entendía por qué mi hermana y mi cuñado entraron en eso, si habían ido a la iglesia. Yo no entendía por qué habían creído en esas cosas, si estaban yendo a la iglesia en ese tiempo. Pero me pude dar cuenta que el suegro de mi hermana estaba haciendo cosas para destruir en esa iglesia. Ahora lo entiendo. Nosotros como cristianos, como pueblos, debemos orar para que el Señor reprenda al diablo. Porque si nosotros estamos durmiendo, el enemigo no duerme. ¿Sí? Después de lo que pasó, todo eso, yo me tuve que ir 2 horas de ahí a vivir a otro lado para seguir estudiando. Mi hermano me apoyaba mucho. Me compró un lugar para que yo viviera donde yo estaba estudiando y empecé a estudiar. Pero mi corazón anhelaba de lo de Dios, anhelaba. Y yo busqué una iglesia donde me pudiera congregar. Y aprendí cosas que no entendía tampoco, porque ahí se vestían desde la cabeza hasta los pies, muchas cosas prohibidas, ponían muchas reglas de hombre, porque aquí, ahora que yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, me puedo dar cuenta sobre, ellos creían que deberían de ponerse velo. ¿Sí? En la Biblia nos enseña del velo, pero no en sí que nos pongamos velo, porque Dios ha puesto esto, el cabello, para la mujer. Y muchas cosas que y a la fuerza ellos me metían que yo tenía que bautizarme en hablar en lenguas. Y pues cuando uno está chico es callado, se puede decir que no quiere alzar la voz. Y yo hacía todo lo que me pedían, pero yo nunca se me dio lo de las lenguas, nunca se me dio. Y yo le decía al Señor, yo lloraba y le decía, yo quiero hablar en lenguas, porque decían que el que no hablara en lenguas se iba a ir al infierno. Y yo me atemorizaba porque yo no quería irme al infierno, lloraba. Y pues no, a veces busca a Dios por el miedo, no por amor, sino por miedo. Pero
Me voy a regresar un poquito para atrás porque se me estaba pasando algo. Cuando mi hermana llegó con la cajita de disco, cuando ella se fue, mi hermana, la que está aquí, tenía unas amistades. Esas amistades conocían el Evangelio y el joven me andaba pretendiendo. Entonces el joven me decía, vamos a mi iglesia. También eran bautistas. Vamos a mi iglesia. Y yo fui como 2 veces y era un lugar muy callado. No se escuchaba ningún ruido, absolutamente nada. Y yo decía, ¿qué tipo de iglesia es esta? Para mí era nuevo, porque había llegado a una iglesia donde estaban llorando, gimiendo, y de repente, cuando en poco tiempo me invitaron a esa iglesia, y dije, ¿qué es esto? No entendía. Pero bueno, y como esa amistad se apegó mucho a nuestra familia, este joven quería que yo me casara con él. Y este joven me decía, bautízate, bautízate. Y yo decía, no, yo no me quiero bautizar, yo no sé qué es el bautismo. Y mi hermano está dando clases, bautízate. Y yo le decía, yo no quiero bautizarme. Tanto fue la persistencia de este varón que me bauticé sin conocimiento, sin saber qué estaba haciendo. Exactamente. Pero mi mamá no me quería dejar a los bautismos, no quería que yo fuera a los bautismos. Me acuerdo que dijo, tú no vas a ir a ningún lado. Me quedé calladita y el hermano de este joven fue a hablar con mi mamá y le dijo, doña Evodia, deje ir a Leti conmigo, yo la voy a cuidar. Era un poco más grande que yo. Y yo la voy a cuidar, no se preocupe por ella. Mi mamá me dejó ir porque ella le pidió permiso. Cuando yo llegué, le dije a mi mamá, me bauticé. Mi mamá le hizo unos ojotes grandotes y me ofendió. Me dijo, hija de tal por cual, y me dijo, ¿qué hiciste? Ahora sí te va a llevar Satanás. Te va a llevar Satanás. Va a venir por ti Satanás. No, esa noche yo no dormí, esperando que Satanás iba a llegar. Y yo no quería que me llevara Satanás. Ese día yo no pude dormir porque estaba atemorizada. Una madre que no tiene el conocimiento de la verdad, ¿qué no puede decir? ¿Sí? Y yo atemorizaba, yo lloraba y decía, Señor, me va a llevar Satanás. Yo no quiero que me lleve. Pero la joven que me había llevado, que le pidió permiso a mi mamá, llegó al otro día y me dijo, ¿cómo estás, Leticia? Muy mal. Me dice mi mamá que me va a llevar Satanás. Y como su hermano era pastor, vino a hablar con mi mamá, ese varón, y ya me dijo que no me hablara de esa manera, que no era la manera correcta, que yo estaba muy joven y que al contrario, del lugar que me ayudara, me iba a empeorar, que me iba a perjudicar. Gracias a Dios mi mamá pudo entender pero ella siempre me decía cosas que yo decía, ¿por qué mi mamá me habla de esta manera? Yo sé que el enemigo usa a las personas para destruir. Y le doy gracias a Dios porque pude permanecer en el camino del Señor. Estuve caminando, cuando fui a esa iglesia de 2 horas donde mi hermano me compró para que yo estudiara, ahí estuve un tiempo. Yo no me movía a ninguna iglesia, me invitaban que visitara mis amistades y sí visitaba. Por parte de la escuela me decían,
Betty, te invito a un evento. Y había una iglesia enorme en el centro de Cuernavaca, una iglesia enorme, enorme. Y ahí el Señor me habló. El Señor me habló y me dijo tantas cosas que yo no las olvido, que las tengo guardadas en mi corazón. Pero yo no dejaba la congregación donde yo llegué. Entonces, de ahí, de esa congregación, yo me vine para acá, para Estados Unidos. En Estados Unidos fue algo también muy fuerte porque donde llegué mi familia trabajaba demasiado, desde la madrugada hasta el anochecer. Prácticamente estaba sola, desorientada, y yo no sabía para dónde ya irme, y empezaba a buscar un lugar para que mi fe fuera creciendo. Y gracias a Dios ahí estuve buscando y encontré una iglesia. Ahí yo escudriñaba más la palabra, más y más, y llegué hasta el momento que un día me molesté con Dios, y porque llegué donde le dijo a Esaú que matara a toda una ciudad, se puede decir, al rey, a los niños de pecho, y empezó a decirles a todos que no dejaran nada vivo. Y yo me molesté porque dije, ¿dónde está el Dios de misericordia? ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Cómo es? Uno juzga, y sobre todo al Supremo. ¿Quién soy yo? Como dijo Job, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando hice la nieve, cuando hice el viento, cuando hice esto? Y empezó porque Job le estaba reclamando a Dios. ¿Sí? Cuando yo llegué a esa parte me familiaricé con Job y dije, wow, no soy la única. Y dije, sí, Señor, tienes toda la razón. ¿Dónde estaba yo cuando tú eras antes que yo? Y ya el Señor ha ido trabajando en mi vida, y sigue trabajando en mi vida, ¿sí? Como joven pasé muchas cosas, y muchas cosas fuertes, muchas veces por no obedecer la palabra, ¿sí? Como joven tomé decisiones incorrectas. Aunque el Señor me decía, no lo hagas, uno se deja guiar por el corazón. Y dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón y perverso. Como joven hice cosas, no me fui a la borrachera, no a las drogas o con hombres, no, pero como joven, ¿qué no hace uno? ¿Sí? El pecado es pecado, cualquier cosita, sea pequeña o sea grande, es pecado, ¿sí? Y sufrí las consecuencias. Hasta la fecha estoy sufriendo las consecuencias por mi desobediencia. El Señor me dijo, no te cases con esta persona. Me fijé en esta persona que es el padre de mi hija. Y el Señor me dijo, ve, me dijo, bueno, no me dijo exactamente así, ¿verdad? Como estoy diciendo, pero sentí esa inquietud. Ve a tal lugar, a tal hora, y ve a este lugar, y te voy a enseñar que lo que tú pides no es para ti. Fui. Y sí, el Señor me mostró, y aún así caí por desobediencia. Por eso cuando uno le pasan cosas, uno ama más al Señor, porque dice, wow, Señor, ahora mis ojos te pueden ver, porque de oídas te había oído, pero cuando uno pasa por cosas, el Señor se hace conocer,
¿sí? Como el pueblo que dijo, la palabra dice que el pueblo fue muy rebelde, ¿sí? Se fue a dioses ajenos, le fue infiel a Dios, el pueblo. Entonces cuando el pueblo fue infiel, fue desobediente, tuvo sus consecuencias. Así el ser humano tiene consecuencias si uno no obedece al Señor. Y pues el Señor hasta aquí me ha ayudado, el Señor hasta aquí me ha levantado, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el que se humilla, Dios lo levanta. Y yo quiero tener un corazón humillado delante de Dios para que el Señor siga trabajando en mi vida, ¿sí? Que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hasta aquí el Señor me ha permitido estar de pie. Gloria a Dios, aleluya. Y le doy la honra y la gloria. Y yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que le veré. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios me les bendiga. Aquí les dejo con el pastor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hay mucho que contar, que testificar lo que Dios ha hecho. Bendito nuestra vida. Y eso viene siendo parte del testimonio de la hermana. Es una partecita, porque testimonia mucho. Gloria a Cristo. Y es cierto, mis queridos hermanos, cuando no nos profundizamos en la palabra del Señor, cuando nos metemos allí en la palabra de Dios, podemos ser confundidos muchas las veces. Y gracias a Dios que la hermana, los hermanos están metiéndose en la palabra, estudiando, escudriñando. Eso tiene que ser cada cristiano. Bendito sea el nombre de Dios, para entender la palabra. Porque cuando somos nuevos en el Evangelio, recién convertidos, puede suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Si no me lo explican, ¿cómo voy a entenderlo? Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando leyó, puso el hermano el ejemplo, cuando leyó ahí del libro de Samuel, primero de Samuel, bendito sea el nombre de Cristo, que ¿por qué Saúl no mató a todos los amalecitas? ¿Verdad que sí? Dejó vivo al rey cuando recibió por la orden de Dios, un mandato de Dios, ¿sí? De eliminar a todos los amalecitas, animales, ni todo ser humano, tanto del rey, tanto el viejo, hasta más pequeño, todo. Dios sabe por qué dice las cosas. Y cuando Dios dice, hay que captar a la ordenanza del Señor. Porque después, ¿qué pasó? Saúl no quiso matar a ese rey de los amalecitas, se lo llevó, ¿verdad que sí? Él lo tenía como prisionero y desobedeció al Señor, se desobedeció a Dios y empezó a preparar el holocausto, ¿sí? A ofrecer sacrificio a Dios. Cuando llegó el profeta Samuel, lo reprendió terriblemente, ¿verdad que sí? De parte del Señor, a Dios le agrada que se le obedezca. Obediencia quiere el Señor y no sacrificio. De nada nos sirve el sacrificio si no hay obediencia. Entonces sacó, dice la palabra de Dios, sacó Samuel la espada, desenvainó la espada y mató a ese rey perverso de los amalecitas. Tuvo que terminar el trabajo el profeta Samuel, de lo que debía de ser el rey Saúl. Porque si usted se pregunta por qué Dios mandó tal cosa, mis queridos hermanos, mirando lo espiritual, si nosotros dejamos un poquito de pecado en nosotros y no lo desechamos, tarde o temprano ese pecado va a ir creciendo, va a ir aumentando cada día. Y eso fue lo que pasó. También habían soltado a ese rey y su descendencia, sus hijos crecieron y se desquitaron con Israel después, días después. Es lo mismo, el pecado puede pasar en la vida del creyente. Cuando no le da muerte al pecado, tarde o temprano, si con el mismo pecado va a caer uno también. Pero que Dios nos ayude a vencer, porque Dios nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Su palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Y que Dios bendiga y que Dios siga dándole más palabras a la hermana Leticia, más valor para testificar esta gran verdad del Señor, lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Gloria a Cristo. Vamos a poner de pie, mis queridos hermanos, para orar. Bendito sea el nombre de Cristo.
y seguimos orando con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te doy gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa. Creemos, Señor, que tú te mereces más, Señor. Solamente venimos, Señor, 2 horas aquí a tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Te mereces más que eso. Todas las horas, todos los segundos son tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero Dios mío, te ayúdanos, Señor, a poderte hacerte fiel hasta que tú vengas, hasta tu retorno, o hasta que tú nos llames a tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy, Dios mío, por las alabanzas, por las oraciones, por las peticiones, Señor. Gracias te doy por todo este testimonio que testificó mi hermana Leticia, en el nombre de Jesús. Que sea de bendición para nuestra vida y para cada vida, Padre, y que hagamos memoria, Padre amado, en el nombre de Jesús, que hagamos memoria todo el tiempo, Señor, que la vida sin ti, una vida, Señor, fuera de tu voluntad, Padre, fuera de tu dirección, Señor, no es vida, Señor. Tarde o temprano traerá consecuencia y traerá dura y terriblemente difícil, Dios mío. Mira la consecuencia que vino sobre David, Dios mío, cuando cayó, cuando pecó contra ti. El salmo que leyó mi hermana, Dios mío. Mira la consecuencia que vino sobre Saúl por desobedecerte, Dios mío. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecer tu palabra todo el tiempo, a ponerlo por obra, Padre amado. Que no nos apoyemos en nuestras propias opiniones, Dios mío. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, Señor. Que seamos sabios y entendidos, Dios mío. Que no seamos, Señor, como aquellos insensatos que no entienden, Dios mío, sino que seamos inteligentes. Que no seamos necios a tu voz, sino que seamos entendidos. En el nombre de Jesús, como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca que eres tú, Dios mío. Él escuchó tu palabra y obedeció lo que tú le enseñaste, Dios mío. Obedeció tus instrucciones, tu dirección, Dios mío. Mas aquel tonto, Dios mío, aquel necio, no hizo caso. Construyó su casa sobre la arena, Dios mío. Vino destrucción sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Líbranos de eso, oh Jehová. Y ayúdanos, Señor, a ser entendido todo el tiempo. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Dale poder, dale de nuevo para ser testigo tuyo, Señor. Satúranos de tu poder, Dios mío. Pido de nuevo para esta iglesia todo el tiempo, Señor. Que nos llene ese poder, Padre. Que te seamos, Señor, aleluya, aleluya, fiel hasta que tú vengas, hasta que tú nos llames a tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada vida, a cada hermano que nos mira en las redes sociales. Que tú conoces su vida, tú conoces su condición espiritual, cómo se encuentra cada uno, Padre. Si tú hablaste a su vida, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú obrando en cada corazón y convenciéndolo de sus pecados, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Las órdenes del servicio para el jueves, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Lectura bíblica, la hermana Emily, en el nombre de Jesús. Para el jueves, y la oración, el hermano Dionisio. Alabamos el nombre de Cristo. Y en la ofrenda, la hermana Leticia. Y en especial, la hermana Gigi. Gloria a Cristo Jesús. Si usted tiene otro especial aparte, amados hermanos, tráigalo. Cuando yo pregunte el especial, diga, yo tengo especial en el nombre de Jesús, para que pase también. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto especial que hacemos, asignamos a la persona para que el hermano sale de su corazón, pues ya perderse el nombre va a traer su especial, sea de un himno, sea un salmo, sea una alabanza, un breve testimonio. Hazlo para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahí vamos dando para el pueblo de Israel pasar el domingo también con al otro lado, con sus pies secos, y la palabra por su servidor. Gloria a Cristo Jesús. El próximo martes esperamos al Señor que haya otra persona para allí. Algo
especial. al mar y lo tengas que Amén. atravesar. Gloria a Cristo. Y seguimos Llama a orando, este amados hermanos. hombre con fe. Salimos a evangelizar, a predicar, y ha puesto el sábado. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, Gloria a Cristo y Jesús. allí tú vas Alabado a sea el nombre de Dios. entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, próximo llama viernes, siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. No tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él hará. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, para que así usted pueda y aprovechar allí bien tú también el vas sábado, a que tenga algún entonar compromiso. el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Amén. Dios bendiga. Bendiciones.